Hoy estamos con Tito Ushua, investigador, y él nos va a contar un poquito su vida. Mamita querida, mi vida. Bueno, hace muchos años trabajo como técnico y unas cositas lindas que me encantan hacer es investigar el porqué de las cosas. Por lo tanto, me formé como investigador y con el tiempo pasé a investigar neurociencia, física cuántica aplicada al deporte. Y hoy dejé de hacer todo lo que hacía antes de tecnologías disruptivas, software, infraestructura, todo lo que tiene que ver con informática. Dejé todo eso y estoy dedicado solamente a investigar física cuántica, neurociencia, todo aplicado al deporte. Así que esa es mi tarea diaria de todos los días hoy: estudiar, capacitarme, experimentar, para hacerlo de una manera fácil, simple, y poder comunicarlo para que cada uno de los deportistas pueda tener una mejor vida o transitar la vida dentro del deporte de una manera más simple, con menos angustias, con menos lesiones. Y a través de la física cuántica, ¿cómo es el tema? Wow, interesante. Vamos a hacerlo escalonado. En realidad, el deportista primero tiene que saber controlar sus emociones, como para poder transitar la vida del desarrollo de él mismo, superándose todos los días. Y debe aprender a controlar sus emociones, porque si no controla sus emociones no va a tomar ninguna decisión correcta, ni razonable, ni lógica, ni que le sirva para su vida. Solamente va a estar todo contaminado por emociones y no va a llegar a buen tránsito. Segundo, tiene que saber qué es lo que piensa, por qué piensa, cómo piensa y por qué piensa como piensa. Eso es quien nos aumenta las emociones y no nos deja tomar buenas decisiones. Un escaloncito más arriba está la neurociencia. ¿Por qué, cómo y de qué manera funciona el cerebro? ¿Y por qué toma esas decisiones que nosotros creemos que son nuestras y tal vez no son nuestras? Y son cosas que ha escuchado o que cree y muchas veces no son ciertas. ¿Cómo resolver esos temas para seguir evolucionando como deportista? Que es lo que más queremos todos los deportistas. Sigo siendo deportista, por más que el deporte de alta competencia me haya dejado de lado hace unos cuantos años atrás. Mi cabeza sigue buscando la perfección, desde lo perfectible. ¿Sos jugador de vóley y técnico de vóley? Así es. Todavía sigo despuntando el vicio. Y con la neurociencia aprendemos a qué es las cosas que nos hace hacer el cerebro sin que nosotros podamos intervenir en ellas. Y a partir de eso se me ocurrió hackearlo al cerebro. Y me llevó 12 años de mi vida aprender a hackearlo. Y después 4 años más para explicarle a los demás cómo hackearlo. Contame en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? En el año 2000 tuve leucemia y bueno, es complicado salir de la leucemia. Y además más complicado es que dentro de la historia clínica diga remisión espontánea. Bueno, una parte, algunos creyentes pueden dedicársela a Dios, otros a la ciencia, y otros desde la mirada de la neurociencia, es que se hackeó el cerebro en ese momento crítico, donde aprendí una frase que hace poquito la encontré en un libro, yo la decía parecida, que es: donde hay suelo no hay límite.
Entonces yo más bajo que eso no podía caer porque ya estaba jugado, y eso, más abajo que eso, es la muerte, es la nada misma, es la decorporación de mi ser en esta dimensión. Por lo tanto, de ahí para arriba todo es ganancia. Y en ese momento se me ocurrió hacer hackeo al cerebro y encontrar qué cosas estaba haciendo el cerebro por mí que yo creía que eran mis decisiones. Bueno, a partir de ahí puse en práctica unos ejercicios con una metodología propia y salí adelante. Por lo tanto, después me llevó un montón de años más ponerlo en palabras para transmitírselo a los demás, y hoy lo presento, pues esto lo cerré en enero de este año, en la playa, tirado en la playa en Brasil. Lo pude poner en palabras, lo justifiqué, lo puse a prueba, y a partir de ahí esto pasa a ser una metodología que se llama resetting neural. Es como cuando tu computadora ya empieza a trabajar lenta y se empieza a colgar en tu planilla Excel, en el Word, en el explorador, y lo único que tenés que hacer es apretar el reset para que arranque otra vez de vuelta y listo. Bueno, entonces por eso se llama resetting neural, porque estamos reseteando todas las cosas que nos están pasando en la cabeza, y en ese momento arrancás de nuevo. ¿Podés llegar al mismo estado? Sí. Si sos inteligente y empezás a notar qué camino te llevó a ese destino, tal vez no llegues al mismo destino. Entonces, ahí has crecido. Pero para hacer eso te tenés que llamar a la reflexión. Y cuando te llamas a la reflexión, has crecido. Y en ese momento arranca esta propuesta que se llama Reset Neural, que yo hoy la estoy proponiendo como metodología para todos los deportistas. Que cuando se den cuenta que están en un barullo tanto que no encuentran la salida y no saben si ir para qué lugar, resetearlos, empezar a ver más claro, tomar cosas que no veíamos en ese momento, y a partir de ahí volver a crecer. ¿Vuelven al mismo lugar? No lo sé, pero si vos reflexionaste, es muy posible que no quieras ir al mismo lugar. Que no vuelvas. No vuelvas al mismo. Vas a ir a otro distinto. No sé si mejor o peor. O sea, lo que vos estás diciendo no es solo para deportistas. Es para todo el mundo. Es para todo el acordate, mundo. yo trabajo con deportistas. Claro. Mi skill es eso, es deportista, porque soy deportista y quiero ayudar a los míos. Es un poco egoísta de mi lado, pero uno, viste, quiere ayudar a sus semejantes. Mis semejantes, yo me siento identificado con el deporte. Con el deporte. Que lo podemos llevar a otros lugares, sí, se puede llevar a las empresas, a la familia, a la educación, no sé, a cualquier lugar, pero tiene que ver con eso. Y luego que aprendimos cómo funciona el cerebro y todo lo demás, entra la física cuántica, que es, hay un experimento que se llama de Libet, en el cual se demostró científicamente que lo que vos pensás, entre 3 décimas y 5 décimas antes de que vos empieces a pensar algo, te llegó la respuesta. Y el pensamiento solamente es un armado para escuchar la respuesta, o que vos generes la respuesta, pero esa respuesta te llegó en forma de imagen a tu cerebro medio segundo antes. Entonces, ahí vamos a hablar de física cuántica. Porque el cerebro trabaja como una antena, porque escucha lo que escucha y porque cree lo que cree. Y a partir de ahí se abre todo un mundo hermoso.